¿Cuál es el trabajo que está realizando vuestros colectivos? Y presentar un poco brevemente el colectivo del que venís. Hola, yo soy Elizabeth Mosqueda Rivera, soy integrante de Consorcio Oaxaca, una organización feminista ubicada en el sur-sureste de México, y somos una de las organizaciones integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, conformada por distintas organizaciones. Actualmente somos más de casi 3.000 defensoras de 300 organizaciones y colectividades a las cuales desde la iniciativa se le acompaña, y está conformada por distintas redes a nivel nacional de los países de Centroamérica y México, y llevamos 15 años haciendo el acompañamiento desde un enfoque que llamamos protección integral feminista para mujeres defensoras de derechos humanos, reconociendo los riesgos en los cuales estamos de manera constante por esta labor que realizamos por tener vidas dignas, por tener vidas libres, por tener autonomía en nuestros territorios y defender nuestros derechos. Hay una apuesta colectiva desde la Iniciativa Mesoamericana a reconocer el derecho a defender derechos humanos. Es importante como tener claridad que como región mesoamericana, la biodiversidad que tienen nuestros territorios coloca la agenda de defensa de tierra y territorio como una de las principales luchas en nuestros países. Entonces, nosotras articulamos con mujeres diversas, de colectividades diversas, que lo que nos une es defender nuestro derecho a defender derechos, pero ciertamente buena parte de las agresiones que se han documentado como parte de las estrategias de documentación y registro de las agresiones que viven las mujeres defensoras de derechos humanos en la región están vinculadas con la defensa de tierra y territorio, siendo un porcentaje de más de 22% de las agresiones que se han documentado en los últimos 10 años del trabajo que ha tenido la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, y que incluso en territorios como el que yo habito, que es Oaxaca, tenemos claridad que somos de los espacios con mayores agresiones. Defender la tierra, el territorio, los medios comunes es uno de los principales riesgos que sufrimos en nuestros estados, ¿no? Entonces son de las principales atenciones que se tienen que dar porque son de las agresiones más registradas. La Fundación Sustrai Erakuntza surge en el 2009, es la confluencia de personas y militantes que venimos de diferentes luchas del movimiento popular en Nafarroa en defensa del territorio, en contra de determinados modelos totalmente nocivos para la tierra y la biodiversidad. Y en un momento determinado se hizo un análisis de que hacía falta un instrumento, no tanto como movimiento popular, sino de carácter jurídico-técnico, para dar cobertura a todas las plataformas, asociaciones y pequeños ayuntamientos en darle un soporte no solamente por cuestiones legales, también por cuestiones formativas, por cuestiones también de organización, para luchas que en un momento determinado tienen una escalada de subida en la que está muy efervescente, pero que luego, sobre todo si entramos ya en conflictos más de carácter jurídico o legal, pues nos lleva a que durante muchos años hay una lucha que hay que mantener, y esa es la función sobre todo de la Fundación. Estamos trabajando desde que surgimos hace ya casi algo más de 16 años en diferentes frentes de lucha, desde el tema de renovables al tema de la defensa de la tierra, a la defensa de un modelo de ganadería y agricultura de carácter extensivo y no intensivo, en contra de las macrogranjas, en contra de la especulación del comunal y de la apropiación del mismo, a favor también de otro concepto de producción de energía renovable, también con un planteamiento, sobre todo en esta parte del occidente capitalista, de hablar de decrecimiento claramente y planteando alternativas al modelo capitalista, porque creemos que es fundamental. Si queremos de verdad transformar la realidad y hacerla más justa, no solamente para las personas y los pueblos del planeta, sino para la propia biodiversidad, pues el capitalismo no es el marco de juego en el que podamos seguir. Da igual que lo pongamos de capitalismo verde, de capitalismo caqui o capitalismo fucsia. El problema es el capitalismo. Y a partir de ahí lo que intentamos sobre todo es socializar el mayor número de luchas y que la gente vea que
son interdependientes, que no es un problema aislado de lo que pasa en mi pueblo o en mi zona, diferente a lo que pasa a 100 kilómetros, sino que son los mismos problemas. Lo mismo que creemos que es importante conocer los problemas que hay a nivel internacional para interrelacionar también las necesidades de apoyo mutuo y de crear redes de resistencia a nivel global con acciones locales en cada territorio, ¿no? ¿Y qué tipo de proyectos se están haciendo en la región en la que estáis trabajando? Sí, yo creo que justo escuchando a Pablo también, pues parte de la apuesta de la iniciativa mesoamericana de defensoras es no solo visibilizar los impactos del sistema capitalista, sino de otros sistemas opresores que se entrecruzan, como el patriarcado, el colonialismo, el racismo, y buena parte de los proyectos de muerte que atentan contra nuestras ideas de vida digna están vinculadas con posesiones de la tierra que rompen con nuestras tradiciones y nuestros modos de vida en las comunidades. Buena parte de los proyectos que desde la iniciativa ayudamos a visibilizar, a acompañar, a documentar las agresiones que viven las compañeras y compartir estrategias de atención del impacto de estas luchas están vinculados con la minería, con megaproyectos, con las mal llamadas energías verdes que al final también están haciendo uso extractivo del territorio, que están desplazando a las comunidades en México. El sur de México se está viendo actualmente muy afectado por proyectos como el intraoceánico, el corredor ísmico, el Tren Maya, ¿no? Son como proyectos que vienen con esta idea de megaproyectos y un desarrollo que no nos representa. Y también desde la iniciativa pues, se acompaña a organizaciones y colectivas de otros territorios que están luchando en contra de la minería, principalmente con la presencia en los ríos y en sus comunidades. ¿Cuáles son los logros que podéis un poco destacar y cuáles son los mecanismos de lucha que estáis llevando a cabo para enfrentar, ¿no?, estos proyectos que tienen un impacto negativo en la tierra? Básicamente, nosotros no medimos tanto las luchas con logros materiales. El primer logro es la organización y sobre todo la toma de conciencia, y creemos que es la base fundamental. Es muy complicado jugando en un campo de juego que está marcado con unas reglas, con unos árbitros, con un balón y con un equipo contrario que tiene más jugadores e incluso más posibilidades de favores por parte del arbitraje, ganar el partido que nosotras, ¿no? Entonces, lo que planteamos siempre es sobre todo una capacitación de que la gente tome conciencia, se organice y se movilice. Eso creemos que es fundamental y en ese sentido se están consiguiendo muchas cosas. Entre otras cosas, a pesar de la crisis del movimiento ecologista e incluso de los movimientos alternativos al sistema en los últimos años en el occidente europeo, se están dando casos, y en el caso que nosotras tratamos más, que es el caso de Navarra principalmente, el que surgen de forma organizada personas y colectivos que mantienen luchas y mantienen la llama viva para seguir, sobre todo intentando transformar desde las realidades concretas y muy pequeñas, ¿no? Y al final lo que estamos consiguiendo es que esa gente, que lo decía anteriormente también, tomen conciencia de que no es un problema localista o es un problema solamente de unas pocas personas, sino que hay mucha más gente implicada, ¿no? Entonces, nosotras hemos conseguido muchas veces, sin hacerlo muy público, paralizar proyectos por el simple hecho de la movilización, de la presión y sobre todo de confrontar con instituciones locales principalmente proyectos como ha pasado con algunas macrogranjas o plantas de biometanización o canteras que se han paralizado, que no han llegado ni a solicitar, digamos, la tramitación real. Y luego se han ganado cosas a nivel judicial, pero nosotros pensamos que lo último es el tema jurídico. De hecho, con nuestras abogadas principalmente les decimos que lo que nos interesa es que nos asesoren antes de llegar a juicio. Preferimos pagarle mucho más dinero en ese planteamiento que no ir a juicio. ¿Por qué? Porque los juicios, aunque los ganes, lo decía antes también, ¿no? Como estamos con un campo de juego y un sistema muy reglamentado y no es favorable a estas luchas, pues es muy complicado que las victorias sean mucho más efectivas de lo que debieran. Pero, lógicamente, una de las victorias más recientes, aparte de en su momento las centrales térmicas de Castejón, aunque sigan funcionando, se demostraron que se construyeron de forma ilegal, es con el tema de los vertidos por parte de la macrogranja de Valle de Oita de Caparroso.
en el que por primera vez en Nafarroa ha salido una sentencia en una audiencia de lo penal en la que confirma que no se están haciendo bien las cosas. Y creemos que no es solamente un problema de esa empresa, sino que es un problema del modelo agroganadero industrial intensivista que se quiere hacer y que representa muy bien, pero hay otras empresas que lo hacen también en Navarra, como es el caso. Pero sobre todo nos interesa enfocar el tema a que la gente que tome conciencia, que se organice en la lucha y que se movilice. No tienen que esperar a que nadie, ni en las instituciones ni en los juzgados, le solucione los problemas. Sí, yo creo que también como sostenernos en la vida, seguir sosteniendo los movimientos, las colectividades, a pesar de los ataques y de los grandes registros de incidentes que vivimos, seguimos sosteniendo la articulación, haciendo el llamado a lo colectivo, a la reivindicación de nuestros modelos de vida. Sostenemos también como muchos avances en lo jurídico, entendiendo claramente que no es la solución porque la justicia no va a ser litigada, pero que al final son avances de los movimientos colectivos que colocamos ahí en los marcos jurídicos internacionales y locales, un respaldo que nos toca seguir haciendo la lucha para que sea efectivo y que realmente garantice la vida en las comunidades. Creo que también seguimos sistematizando nuestras formas de generar conocimiento, nuestras metodologías, poniendo la creatividad y reivindicando también otras formas de organizarnos y defender nuestros derechos desde las miradas latinoamericanas ancestrales, desde las miradas de las mujeres también que nos organizamos y defendemos de manera distinta. Desde la iniciativa hemos justo impulsado estrategias para sostener lo que defendemos, sostener las luchas y no ser defensoras desechables que solamente lo dimos todo por las causas, sino poder prolongar lo que hacemos como un modo de vida. Hemos generado muchos materiales que dan visibilidad y eco a lo que defendemos, poder articularnos pasando como las fronteras y que nuestras historias como un legado de memoria y de justicia se sigan conociendo, que se cuenten nuestras verdades, que rompamos las barreras de los discursos nacionalistas y oficiales de los gobiernos y de la oligarquía de los medios, hace que también sea una avanzada para nosotras que nos sostiene en la esperanza como mujeres organizadas, como disidencias, como feministas, y que sin duda nombrar, categorizar, identificar parte de las violencias y opresiones que vivimos es de los logros que vamos teniendo, ¿no? Estamos en momentos álgidos de muchos retos, entendemos con claridad que hay una avanzada también de fundamentalismos que ponen en riesgo nuestras vidas y nuestras causas, y aún así, en colectivo, nos sostenemos, nos entretejemos, nos amplificamos. Y bueno, Eli, a ver si nos puedes contar un poco cómo funcionan estos procesos de criminalización, ¿no? Que es una violencia sistemática que al final, bueno, en el culmen está ya el asesinato a defensoras. Y en el caso en Navarra, ¿qué tipo de violencia o de represión hay hacia los colectivos, ¿no? También en paralelo a estos procesos de criminalización? Sí, es una de las estrategias constantes por parte del gobierno, criminalizar las causas y desacreditar el aporte que tenemos como defensoras a las comunidades. Y hay claramente persecuciones e incluso casos de judicialización de compañeras y compañeros. Por ejemplo, en el caso del Consorcio Oaxaca, acompañamos el caso de un defensor del bosque que lleva ya 15 años detenido por esta defensa que hace. Y si bien es un hombre quien está detenido, pues también somos las mujeres, las familias, quienes nos movilizamos para buscar la justicia de las personas agredidas. Entonces, ha sido un caso que constantemente, a pesar de todos los esfuerzos de incidencia, se ha visto manipulado y vemos ahí cómo se sostiene dentro de prisión cuando es una persona que ha defendido el bosque de su comunidad y está en las campañas de desacreditación, de persecución y hostigamiento a sus familias. Y actualmente en la iniciativa mesoamericana también
Uno de los casos que se han acompañado históricamente y que es fundamental porque es parte de las últimas alertas que hemos sacado tiene que ver con el llamado a la protección a la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, que se conoce por estar organizada de la lucha garífuna por su territorio. Y ahí es importante dar a conocer que durante muchos años se ha solidarizado la demanda de justicia de sus luchas porque hay un reality show que se graba en su territorio y que pone en riesgo pues lo que tiene que ver con el propio territorio. Hay muchas prácticas en las cuales a la población se le prohíbe el acceso libre a su territorio por estar como cumpliendo con una narrativa de la realización de este reality show, y recientemente tuvieron también presencia militarizada en su territorio y nosotras desde la iniciativa hemos hecho un llamado a pues, acompañar y a visibilizar este tipo de causas. Y sin duda nos queda claro que pues, por parte de los gobiernos, que muchas veces son quienes están vinculados a estos grandes negocios con la minería, con los megaproyectos, utilizan la criminalización hacia las personas defensoras de derechos humanos, y a nosotras como iniciativa mesoamericana nos parece fundamental determinar con claridad cómo son estas formas diferenciadas de agredirnos a nosotras las mujeres, ¿no? Porque hay un factor distinto de cómo se puede hacer persecución, agresiones a los compañeros hombres defensores que a nosotras las mujeres, que también se ve atravesado por unas miradas muy patriarcales de cuestionamiento de nuestro liderazgo y de nuestro qué hacer en la defensa de derechos humanos. Bueno, en el caso de Navarra, o en Euskal Herria, o en el entorno así más que nos movemos nosotras, básicamente no es el mismo tipo de persecución o incluso de acción violenta contra las defensoras de derechos humanos, vinculadas al medio ambiente o vinculadas a la defensa de la tierra, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una represión que viene de décadas en las que se criminaliza en su momento o vinculándose a grupos armados o dentro de un frente vinculado al movimiento social y vinculado a un grupo armado, o bien en los últimos años vinculándolo a determinadas propuestas de denuncia por actos no violentos que se han hecho, ¿no? Hemos tenido varios casos en Navarra que han llevado a que al final se intenta matar penalmente e incluso políticamente a la oposición a estos proyectos, o bien con multas o con penas de prisión o con inhabilitaciones, etcétera, incluido a personas que puedan estar desempeñando funciones en cargos institucionales y públicos, ¿no? Pero básicamente no tiene por ahora nada que ver con lo que está siendo la represión de la defensa del territorio en países de lo que puede ser el llamado sur, ¿no? Tanto en África como en América como en Asia. Ahí sí que podemos ver que en la mayoría de los casos suelen pasar las mismas circunstancias. Primero, ante la falta de información y de consulta a las comunidades más directamente afectadas, surge una oposición y a esta oposición se la intenta criminalizar o bien de forma individual o bien de forma colectiva. Y en ese sentido, pues ahí ya en cada lucha pues, se pueden ver diferentes tipos de agresiones, ¿no? En el caso de Navarra concretamente se ha intentado siempre criminalizar o a sectores juveniles, a gente joven principalmente, o personas que por su militancia ideológica o política se les intenta vincular con ese desprestigio, ¿no? Cuando realmente la mayoría de los casos, por no decir todos y todas, las personas que están siendo implicadas en esos procesos de lucha lo que están haciendo es un humanismo militante de poner su cuerpo enfrente de determinados proyectos destructivos del territorio, ¿no? Principalmente hay una cosa que es común a todo el mundo y es luchar contra la injusticia, da igual de qué tipo sea, ¿no? En el caso medioambiental y de defensa del territorio es básico. Si no tenemos un territorio equilibrado en el que las personas podamos vivir adecuadamente, no va a haber justicia, ni social, ni económica, ni medioambiental, ni de ningún tipo. Entonces es importante que valoremos el que cualquier lucha en cualquier parte nos tiene que conmover
y tenemos que ser solidarias con ella, porque al final no hay fronteras en las luchas, no hay compartimentos estancos. Y tan importante es la lucha contra la minería extractiva en los países del sur como aquí. Tan importante es luchar contra el modelo de planificación capitalista de renovables que nos están vendiendo como energía verde en el sur como aquí. Más aún, aquí es muy importante luchar, porque la mayoría de las exportaciones desagradables que se están haciendo de Occidente van a parar a los países del sur para seguir extrayendo minerales y energía a coste lo más barato posible, con la expoliación de los recursos y la explotación de pueblos enteros. En ese sentido, tiene que ser una unidad de lucha a todos los niveles y con comunicación y unas redes de solidaridad permanentes. Yo creo que son tiempos en los cuales la crisis ambiental y climática nos deja clara la interconectividad en el territorio de manera global. La propia avanzada de los fundamentalismos, de las ultraderechas, la presencia de estos sistemas opresores como capitalismo, patriarcado, racismo y colonialismo nos dejan clara la interconexión del globo norte-sur, o como nos llamen nuestros territorios, y de ahí creo que tenemos que articularnos, tenemos que hacer una revisión de cómo nuestras acciones cotidianas también impactan en la vida de otras personas y otros territorios. Y ahí es donde tenemos la fortuna de tejer estos puentes para poder dialogar, intercambiar las realidades que vivimos y también las estrategias que nos pueden fortalecer en estas luchas pues articuladas. Yo llamaría a que también pensemos en cómo las acciones que de pronto parecieran más mínimas son políticas y abonan a este tejido colectivo que va haciendo transformaciones a nivel global, y de que tenemos muchas herramientas para articularnos y seguir alzando la voz conjuntamente y hacer estas transformaciones que históricamente seguimos sosteniendo porque queremos vivir con libertad, con dignidad, con gozo, con disfrute, y que esa es la apuesta política, que esa es la lucha que estamos colocando y que por eso vamos a seguir encontrando formas para sostenernos en la esperanza.